Mi hermana me llamó exagerada en el funeral de nuestro padre, puso los ojos en blanco cuando coloqué una sola gardenia blanca sobre su ataúd. Todos se rieron. Incluso nuestra madre. Nadie recordó que yo le sostuve la mano durante cada ronda de quimioterapia, que perdí entrevistas de trabajo por cambiarle el suero. Me llamaron dramática, por llorar al hombre que cuidé durante años. Pero cuando el abogado abrió el sobre, y mi nombre apareció solo en cada línea. Sus risas murieron en sus gargantas. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás mirando hoy? Comenta abajo. Nunca fui la favorita. No de la forma en que importaba. De niña, yo era la callada, contenta con libros, tareas y un pequeño jardín que mi padre me ayudó a plantar detrás del cobertizo. Mi hermana era la brillante. La risa fuerte, los trofeos del show de talentos, la hija elegida que llevaba los elogios como perfume. Ella tenía la habitación con la ventana grande. Yo tenía la que estaba cerca de la caldera. Pero nunca la envidié. No realmente. Amaba a mi familia como las cosas descuidadas que aún crecen hacia el sol. Me hice útil. Aprendí a cocinar antes de cumplir 12, porque mi madre dejó de intentarlo. Mantuve la casa limpia cuando todos los demás dejaron de notar el polvo. Fue mi padre quien me vio, al menos, cuando podía. También era callado. Un hombre de fábrica, manos ásperas, mirada firme. Me enseñó a escuchar, a reparar paredes de yeso, a hacer que las cosas duraran. Amaba los discos de jazz antiguo y guardaba un diario en el cajón junto a su cama. Nunca me dejó leerlo, pero sonreía cada vez que tocaba el lomo. Había algo que me daba todos los años, sin falta, una sola gardenia blanca. Nunca explicó por qué. Solo la dejaba en la mesa de la cocina con una servilleta doblada y una pequeña nota, para mí constante. Mi hermana ponía los ojos en blanco ante el gesto. Lo llamaba cursi cuando se acordaba. Pero yo guardaba cada nota en una caja bajo mi cama. Y cuando cumplí 28 y la vida ya me había golpeado más de una vez, aún prensaba la gardenia entre las páginas de mis propios diarios, rituales silenciosos de supervivencia. Para cuando la salud de mi padre empezó a deteriorarse, yo ya había renunciado a buscar la aprobación de nadie. Tenía un trabajo que toleraba, sin pareja en quien apoyarme, y sin planes reales, excepto estar cerca de él. Mi hermana se había mudado a 2 estados de distancia con su prometido, un asesor financiero con dientes demasiado blancos y manos demasiado suaves. Llamaba de vez en cuando, pero nunca lo suficiente como para preguntar cómo estaba. Mandó flores una vez. Eran lirios. Él odiaba los lirios. Así que cuando llegó el diagnóstico, etapa terminal, ya no había nada que hacer, empaqué mis cosas y me mudé de regreso sin que nadie me lo pidiera. Pedí licencia familiar, que se volvió licencia sin sueldo. Administré su horario de medicamentos, coordiné sus citas, le daba sopa con cuchara cuando sus manos temblaban demasiado como para sostener el tazón. Mi madre se quedaba en su propia habitación, alegando nervios. Mi hermana venía una vez cada 2 meses, para fotos, no para el dolor. Nadie dijo nunca gracias. Pero yo tampoco lo pedí. Aún así, algo cambió después de su tercera hospitalización. Fue cerca del Día de Acción de Gracias. Yo preparé la cena, aunque nadie comió realmente. Él había dormido casi todo el día. Mi madre me gritó por quemar los panecillos, y mi hermana publicó una foto filtrada de la mesa con el pie de foto agradecida de estar en casa. Fue la primera vez que noté la ausencia de mi nombre en todo lo que compartían. Yo estaba en la foto, pero recortada, como un florero en la esquina de la habitación. Cuando traté de mencionarlo, de sugerir que tal vez habláramos de cuidados paliativos, o incluso cuidados en casa, me hicieron a un lado como pelusa. Mi hermana se rió, dijo que estaba siendo exagerada otra vez. Siempre demasiado emocional, siempre haciéndolo sobre mí. Y yo me lo tragué. Como medicina sin agua. Porque aún tenía un trabajo. Tenía que acompañarlo en esto con paz, con dignidad. Así que seguí. Lo bañaba con suavidad cuando ya no podía mantenerse en pie. Le leía sus páginas favoritas de Baldwin. Ponía los viejos discos de jazz incluso cuando sus ojos ya no podían abrirse. Una noche, lo encontré despierto, mirando al techo. Extendió la mano y no dijo nada. Solo apretó. Una vez. Esa misma noche, abrí el cajón junto a su cama. El diario estaba allí. Pero esta vez,
Había una sola gardenia dentro, prensada perfectamente, aún fragante. Y al lado, una nota doblada en forma de cuadrado. No la leí. No entonces. En su lugar, la volví a colocar con cuidado y cerré el cajón. Una semana después, se fue. Y en los días que siguieron, mientras los vivos se apresuraban a organizar el duelo como si fuera una sesión de fotos, comencé a entender algo. El duelo tiene una forma de pelar la pintura de la verdad. Mi hermana se convirtió en el rostro del dolor de nuestra familia. Llevaba el negro como si fuera a medida. Habló en el memorial como si no hubiera faltado años enteros. Apenas me mencionó. En su versión, la historia era simple: padre amado, familia rota, hija agradecida. La narrativa se selló sin mi edición. Pero yo aún estaba allí. Aún sosteniendo esa gardenia. Y aún recordando la presión de su mano en la mía. Me habían reescrito como fondo. Pero yo llevaba algo que ellos no sabían. Algo guardado en un diario. Algo prensado en silencio. Las flores se marchitaron, la casa quedó en silencio, y mi hermana reía más fuerte que nunca. Pero yo podía sentirlo, debajo del ruido y del borrado, algo estaba esperando. Y cuando floreciera, lo silenciaría todo. La semana después del funeral se sintió como caminar dormida entre la niebla. La gente iba y venía. Algunos dejaban guisos. Otros ofrecían condolencias suaves con ojos que se deslizaban más allá de mí. Todos hablaban con mi madre. Con mi hermana. Nadie preguntó cómo lo estaba sobrellevando, ni una sola vez. Y aún así, limpié la cocina. Aún así, clasifiqué el correo. Aún así, mantuve la voz baja y las mangas remangadas. Porque eso era lo que siempre había hecho, mantener todo en movimiento mientras nadie notaba el costo. Las primeras señales de cambio de territorio llegaron sutiles. Mi hermana comenzó a hacer comentarios sobre la casa. Pequeñas cosas, colores de pintura, planos de piso, quitar el jardín. Hablaba como si fuera ella quien vivía allí. Como si las decisiones ya fueran suyas. Al principio, lo ignoré. La dejé hablar. La dejé soñar en aire vacío. Pero luego empezó a traer gente. Agentes inmobiliarios, presentados casualmente como amigos. Una diseñadora de interiores. Incluso un contratista. Recuerdo el momento en que finalmente me cayó el 20. Estaba en la sala, con las manos en la cintura, diciéndole a un joven con pantalones caqui cómo quería derribar la pared entre la cocina y la sala de estar. Dijo que abriría la energía. Planeaba modernizar este lugar. Yo estaba sentada en el sofá, aún sosteniendo la gardenia. No dije una palabra. Solo la miré, preguntándome cómo se sentía borrar a alguien con tanta facilidad. Cuando le pregunté, con cuidado, si ya estaba tomando decisiones, se rió. Oh, vamos, ¿de verdad crees que mamá va a quedarse con esta casa? Ya está hablando de mudarse conmigo. Obviamente, la casa es para nosotras. Nosotras. Ni una sola vez dijo mi nombre. Ese mismo día, noté algo más. Algunas cosas de mi padre habían desaparecido. Su viejo reloj, la pluma fuente con la que firmaba cada tarjeta, la radio que tenía junto a la cama. Desaparecidos. Le pregunté a mi madre si los había movido. Hizo un gesto con la mano y dijo que probablemente habían sido guardados. Pero yo sabía mejor. Encontré una caja en el garaje, etiquetada donación. Dentro estaban sus discos favoritos, un diario a medio escribir, incluso sus guantes de jardinería. Ella los había tirado como si fueran trastos. Cuando saqué los guantes y los coloqué con cuidado sobre la mesa, mi madre frunció el ceño. Siempre fuiste sentimental y dijo, con voz plana. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se volvió piedra. Porque ya no se trataba solo del duelo. Se trataba de reescribir. Estaban remodelando su memoria a su propia imagen. Y a mí me estaban borrando del cuadro. Pero aún así no dije nada. Preparé té. Regué las plantas moribundas. Seguí apareciendo a mi manera callada. Pagué la factura del gas sin pedir reembolso. Recogí las recetas que mi madre olvidó cancelar. Limpié el garaje cuando el hedor del moho se volvió demasiado fuerte. Nadie me dio las gracias. Entonces, una noche, las escuché. Bajaba las escaleras, descalza, silenciosa,
invisible. Mi hermana y mi madre estaban sentadas en la sala, copas de vino medio llenas, voces bajas pero afiladas. Solo está siendo dramática, dijo mi hermana. Cree que esta casa realmente significa algo para ella. Mi madre suspiró. Siempre fue, un poco demasiado. Luego, risa. Suave, cruel. Y entonces, la frase que quemó. Ella se quedó con el cuidado. Yo me quedé con la herencia. Me quedé en la escalera, sin respirar. Ahí estaba. Todo. Nombrado en voz alta. Ella no lo suponía. Lo creía. De verdad pensaba que la casa, los bienes, el legado, eran suyos. Y que mi rol no era más que trabajo no pagado. Cuidadora. Cocinera. Ruido de fondo. No las confronté. Solo me di la vuelta, subí las escaleras y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Esa noche, no pude dormir. Saqué la gardenia de mi cajón. Se había oscurecido un poco en los bordes, pero el aroma aún estaba débilmente allí. La puse sobre mi almohada y me acosté junto a ella, como si fuera lo único que quedaba en la casa que aún recordaba quién era yo. A la mañana siguiente, preparé café para las 3. No dije nada. Porque ahora necesitaba observar. Escuchar. Prepararme. Comencé a revisar cada documento en el cajón de la oficina. Seguros, servicios, historial de hipoteca. Tomaba notas en una carpeta aparte que compré discretamente en una tienda de un pueblo 2 más allá. Encontré el sobre que mi padre había etiquetado como legal privado y no lo abrí. Aún no. En su lugar, lo coloqué dentro de mi propio diario, junto a la gardenia, y esperé. Ellas seguían hablando por encima de mí. Seguían llamándome exagerada. Seguían planeando un futuro que creían que les pertenecía. Pero muy dentro, algo había cambiado. Ya no quería que me vieran. Quería que vieran lo que construye el silencio. Pensaban que estaban ganando. Que ya estaban en casa. Pero el duelo tiene una forma de descubrir verdades, y algunas verdades llevan firmas. 2 semanas después del funeral, mi hermana organizó una cena. La llamó una celebración familiar, una forma de honrar la memoria de papá y empezar de nuevo. La invitación por correo electrónico estaba dirigida a la familia y amigos cercanos, con una foto sonriente de ella y nuestro padre de hace 5 años. Yo no aparecía en ella. Pregunté si quería ayuda con los preparativos. Dijo que ya estaba todo resuelto. Cuando ofrecí recoger sillas extra, respondió. No hace falta. Tenemos el número justo. Debí haberlo sabido. Pero aún así me vestí. Aún así fui. La mesa estaba puesta para 12. Yo era la número 13. Sin silla. Sin plato. Cuando pregunté en voz baja si se podía añadir otro asiento, mi madre parpadeó y dijo. Oh, pensamos que tal vez solo ayudarías a servir. Así que lo hice. Estuve en la cocina, cortando pan y sirviendo agua. Ellos reían en la otra habitación, levantaban copas, brindaban por el espíritu de papá. En un momento, el prometido de mi hermana dio un discurso, algo largo y teatral sobre el poder de la unidad familiar, como papá estaría orgulloso de cómo ellos habían dado un paso adelante. Todos aplaudieron. Incluso mi madre se secó una lágrima. Nadie mencionó las noches que pasé en el suelo de su habitación de hospital, vigilándolo mientras las máquinas zumbaban. Nadie recordó la vez que dormí en el coche porque no podía dejarlo solo, y la enfermera me pidió que esperara afuera. Brindaban por recuerdos que apenas merecían. Cuando finalmente entré en la sala con la jarra de agua, una de las invitadas, una amiga de la universidad de mi hermana, pareció sorprendida. Oh. No sabía que eras la empleada doméstica. Mi hermana se rió. No la corrigió. Me quedé allí, la jarra temblando levemente en mis manos, y asentí. Más tarde, cuando sirvieron el postre, mi madre se inclinó y susurró. Siempre te gustó estar entre bastidores, ¿no? No respondí. ¿Por qué podría decir que no sonara a súplica? Así que recogí platos. Limpié migas. Escuché cómo hablaban de vender la casa y comprar un condominio en la ciudad. Mi hermana ya había elegido al agente inmobiliario. Dijo, será más fácil cuando solo sea entre mamá y yo decidir. Me quedé en el fregadero, con las manos sumergidas en agua con jabón,
y sentí que la gardenia florecía dentro de mi pecho, lenta, firme, llena de fuego callado. Después de que se fueron los invitados, entré al estudio y abrí el diario de mi padre. No el nuevo. El viejo. Del año en que comenzó su diagnóstico. Dentro, él había escrito solo unas pocas palabras por página. Pero una línea me llamó la atención. Espero que ella recuerde que la escritura está en el tercer cajón. Me congelé. El tercer cajón siempre estaba atascado. Solía golpearlo con la cadera para abrirlo. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y la risa era un fantasma en la alfombra, me arrodillé junto al mueble y tiré. Gruñó, pero se abrió. Dentro había un sobre. Grueso. Pesado. Etiquetado con mi nombre. No lo abrí. No aún. No hasta que estuviera lista para dejar de llorar y empezar a recordar. A la mañana siguiente, mi hermana se despertó tarde y llamó a su prometido con los pies sobre la mesa de centro, bebiendo el último vino que yo había comprado. Mi madre veía televisión, el volumen demasiado alto, la mirada perdida. Yo me senté afuera en el jardín, cerca del espacio donde mi padre solía arrodillarse. El arbusto de gardenias estaba marchito, casi desnudo. Pero un capullo terco había comenzado a florecer. Miraba al sol. No a la casa. Lo toqué suavemente y luego volví hacia el estudio. Ese día, hice una llamada al abogado que figuraba en el sobre. Pedí una cita. Se detuvo cuando le di mi nombre. Y luego dijo. Sí. Su padre dejó instrucciones específicas. Usted es quien debe abrir todo. Le di las gracias. Colgué. No le dije a nadie. Esa tarde, mi hermana convocó otra reunión familiar. Dijo que quería aclarar planes. Hablaba como si ya fuera la cabeza de algo, usaba frases como nuestro patrimonio y decisiones conjuntas. Me mantuve callada. Cuando me preguntó qué opinaba, simplemente sonreí y dije. Solo estoy aquí para ayudar. Ella se rió. Claro que sí. Pero yo ya había comenzado algo que ella no podía ver. Cada vez que asumía que me haría a un lado, yo daba un paso hacia adelante. Cada vez que me llamaba exagerada, doblaba otra capa de verdad bajo mi silencio. Porque había leído la última entrada del diario. Y había encontrado la verdadera firma. Borraron mi silla en la mesa, olvidaron mi nombre en sus brindis y confundieron mi silencio con rendición. Pero la escritura estaba esperando, en el cajón, en el testamento, en la tierra debajo de la gardenia. Y pronto, aprenderían a quien recordaba realmente la casa. La casa se sintió más fría después de esa noche. No porque la temperatura hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Me movía por los días como un mueble, silenciosa y en su sitio. Lavaba los platos antes de que me lo pidieran. Abría la puerta cuando llegaba el correo. Asentía cuando mi hermana hacía declaraciones. Tarareaba nanas para mí misma en la lavandería para que nadie oyera la rabia floreciendo bajo mis costillas. Y empecé a olvidar cómo sonaba mi voz cuando no estaba pidiendo disculpas. Mi madre mantenía la televisión más alta que nunca, ahogando todo lo demás. Mi hermana volvió a hacer viajes los fines de semana, llamándose el pegamento de la familia en los pies de foto de Instagram. Mientras yo reorganizaba los papeles de mi padre y restregaba la lechada del pasillo con un cepillo de dientes. Por las noches, sacaba el sobre de debajo de mi almohada y lo miraba. Trazaba la caligrafía, la forma en que curvaba mi nombre como un pétalo, y me decía. Aún no. Solo espera. Pero empezaba a deshilacharme. Una noche, escuché a mi hermana hablar en voz alta en la cocina. Estaba con el altavoz encendido, hablando con una amiga. No tiene idea. Anda por ahí como una mártir. Honestamente, debería estar agradecida de que la dejáramos quedarse tanto tiempo. Una vez que empiece la sucesión, se irá de aquí. Fuera. De. Aquí. Como si fuera una ocupante ilegal en la casa donde cambié cada vendaje. Como si fuera una carga en el hogar donde pinté cada habitación cuando nuestro padre estaba demasiado débil para subir escaleras. Fui a mi antigua habitación, cerré la puerta y me senté en el suelo. El diario de la gardenia estaba sobre la cama. Lo abrí, lentamente, con reverencia. Dentro estaban todas las notas que él me había escrito. Docenas. Algunas arrancadas de servilletas.
Algunas mecanografiadas en papel viejo. Algunas apenas legibles con manos temblorosas. Cada una terminaba igual. Para mí constante. Presioné la palma contra las páginas. Y luego lloré. No en silencio. No como suelo hacerlo. Sino con sollozos completos, temblorosos, que sacudían mis hombros y rompían algo dentro de mí. Porque finalmente lo entendí. Nunca iban a verme. No por quién era. No por lo que hice. No por lo que mantuve intacto mientras ellos hacían planes para lucrar. Para ellos, yo era el papel tapiz en la habitación, consoladora, de fondo, olvidable. Esa noche, me senté en el jardín y vi cómo el viento arrancaba una flor del arbusto. Cayó, suave y rota, sobre la tierra. No la recogí. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Preparé café. Me senté en la misma silla en la que mi padre solía sentarse antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Pero yo no. Susurré, es hora. No a nadie más. Solo a mí misma. Porque la verdad era, había pasado demasiado tiempo esperando que alguien me diera permiso para existir. Y ya no necesitaba sus firmas. Abrí el sobre. Dentro estaba el testamento oficial. Firmado. Sellado. Legalmente vinculante. Me nombraba como única beneficiaria. La casa. Las cuentas. Las acciones que ni siquiera sabía que aún tenía. Había una carta escondida detrás. Mis manos temblaban al abrirla. Con su letra temblorosa, decía: si estás leyendo esto, entonces ya te mostraron quiénes son. Lamento haber dejado que te silenciaran por tanto tiempo. Esta casa es tuya. Tú fuiste quien se quedó. Quien me recordó antes de que estuviera enfermo. Quien sostuvo la luz. Deja que te llamen exagerada, porque siempre diste más. Con amor, papá. Doblé la carta y la volví a colocar dentro. Luego me puse de pie. Por primera vez en semanas, sentí el suelo bajo mis pies. Sentí la fuerza que siempre había estado allí. No ruidosa, no afilada, sino enraizada. Esa mañana hice 2 llamadas. Una al abogado. La otra a un cerrajero. Luego comencé a empacar, no mis cosas. Las de ellos. Mi hermana llegó más tarde esa tarde, hablando por teléfono, con las gafas de sol aún puestas dentro de la casa. Se detuvo al ver las cajas. ¿Qué es esto?, preguntó. Levanté la vista lentamente, encontré su mirada. Creo que ya lo sabes. Se rió. ¿Qué? ¿Ahora intentas hacer una declaración? Por favor. Esta es nuestra casa. No dije nada. Solo le entregué una copia del testamento. Ella lo miró. Parpadeó. Esto es falso. Negué con la cabeza. No lo es. El abogado lo confirmará. Miró a nuestra madre, que acababa de entrar. Los ojos de mi madre iban de una a otra, la confusión extendiéndose por su rostro. La voz de mi hermana se quebró por primera vez. No. Él nunca. Él no dejaría todo a ti. Tú solo eres. Exagerada, dije, suavemente. Ella guardó silencio. Las dejé en el pasillo. Caminé hacia el jardín. El sol comenzaba a salir. El arbusto de gardenias había perdido 2 flores más. Pero una permanecía, completamente abierta, intacta. La tomé, con suavidad. Luego regresé al interior y la coloqué en un florero sobre la repisa. La casa de mi padre. Mi jardín. Mi silencio, ahora poder. Me llamaron dramática. Me llamaron exagerada. Trataron mi amor como si fuera desorden. Pero no desaparecí. Me convertí en la ejecutora. Y ahora, tendrían que empacar sus reescrituras e irse. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría saber tu opinión, déjala en los comentarios. Después de que las cajas fueron selladas con cinta, nadie me habló durante 2 días. Mi madre se encerró en su habitación, cortinas corridas, comiendo las comidas que yo dejaba silenciosamente en su puerta. Mi hermana se movía por la casa como un fantasma que se negaba a aceptar que había muerto, cerrando puertas de golpe, llamando a primos lejanos por asesoría legal.
hablando demasiado fuerte por teléfono sobre los próximos pasos. Pero nada de eso me tocaba ya. Me había deslizado bajo su radar, otra vez. Solo que esta vez, había elegido quedarme allí. Es extraño cómo el silencio se convierte en tu armadura. Al principio, solía romperme dentro de él. Trataba de llenarlo con explicaciones, ofrendas, bordes suavizados. Ahora, lo vestía como lino. Ligero. Limpio. Sin disculpas. Pasaba las mañanas en el jardín, con los guantes puestos, las mangas remangadas. El arbusto de gardenias había soltado su última flor. Corté el tallo y susurré. Déjala descansar. Lo hiciste bien. Comencé a hacer listas. No de venganza. De preparación. Necesitaba documentos, notarizaciones, transferencias de propiedad. Necesitaba claridad, no ruido. Mi hermana aún no había aceptado la verdad. Actuaba como si el testamento fuera un truco, alguna ilusión que eventualmente sería corregida por alguien con un traje mejor que el mío. Pero ya había hablado nuevamente con el abogado. Estaba hecho. La casa era mía. Y ella lo sabía. Esa noche, encontré una nota bajo mi puerta. Doblada, sin sobre. Hablemos como familia. No quieres hacer esto. Eres mejor que esto. La leí 2 veces. Luego la coloqué dentro de mi diario, junto a la carta de mi padre. Sabía lo que quería decir. Quería que volviera a ser suave. Que llorara, que cediera, que entregara lo que había ganado legal, espiritual y emocionalmente. Pero había aprendido algo. La compasión sin límites es simplemente borrarse a una misma. A la mañana siguiente, tomé el viejo diario con la gardenia y lo coloqué sobre la mesa en la sala delantera. Allí se quedó como una columna vertebral, fuerte e inmóvil. Por la tarde, ella lo intentó de nuevo. Esta vez con amabilidad falsa. Mira, dijo, paraba en el umbral mientras yo ordenaba recibos, creo que solo necesitamos ir más despacio. Tal vez las dos estábamos emocionales. Quiero decir, papá no querría que peleáramos. Levanté la vista. Sonreí levemente. ¿Eso es lo que recuerdas, que él quería que yo saliera de su casa? Parpadeó. Tragó saliva. Rió nerviosamente. Quiero decir, no. Solo creo que deberíamos decidir juntas. Ya decidiste, respondí. Simplemente asumiste que yo estaría de acuerdo. Se quedó allí un momento más, como intentando recalibrar su tono. Pero yo ya no era una ecuación que pudiera resolver. Se fue sin decir otra palabra. Esa noche, entré al estudio y abrí por última vez el testamento de mi padre. No porque dudara de él, sino porque quería leer sus palabras en voz alta en la habitación vacía. Para mí constante. Te sentirás sola al principio. Pero quiero que recuerdes algo, la casa sabe quién la sostuvo. No dejes que nadie reescriba eso. Cerré la carpeta, exhalé y apagué la luz. Al día siguiente, llamó el abogado. La lectura pública fue programada. Mi hermana había aceptado asistir. Mi madre también estaría allí. Llevé unos pantalones suaves de color gris y una blusa que una vez mi padre elogió. Sin maquillaje. Sin drama. Solo verdad. En los días previos, mi hermana dejó de hablar por completo. Mi madre se movía más lentamente, su cuerpo doblándose sobre sí mismo como una carta de vuelta sin abrir. Ninguna me pidió que reconsiderara. Debieron intuirlo, mi nuevo silencio no estaba vacío. Estaba cargado. Anclado. Esa tarde, coloqué una sola gardenia, seca y amarillenta, en un marco de vidrio. La colgué junto a la puerta principal. Era la única decoración que necesitaba. Porque no importaba lo que viniera después, quien llorara, quien maldijera, quien suplicara. Yo no sería quien se moviera. La casa ya había hablado. Susurraron detrás de las paredes, conspiraron con vino, confundieron mi quietud con rendición. Pero lo que nunca vieron, lo que nunca se molestaron en aprender, es que las cosas silenciosas no se rompen. Echan raíces. Y una vez enraizadas, recuperan. El día de la lectura del testamento llegó en silencio. No hubo un gran anuncio, ni llegada en auto negro, ni multitud expectante aguardando un giro dramático.
Solo 3 nombres en un calendario, el mío, el de ella, y el de nuestra madre, grabados en la agenda del abogado como cualquier otro compromiso de martes. Pero para mí, era un umbral. Una puerta silenciosa que se abría hacia algo que había esperado demasiado tiempo para ser visto. Esa mañana me vestí con cuidado. No por ellas, por él. Mi padre siempre notó las cosas pequeñas, el dobladillo recto, los zapatos lustrados, la manera en que una persona se comporta cuando nadie la observa. Usé una blusa azul marino suave y guardé el diario de la gardenia en mi bolso. No para probar nada. Solo para tenerlo cerca. Al entrar al vestíbulo del bufete, las vi esperando. Mi hermana tenía una pierna cruzada sobre la otra, hojeando una revista como si ya estuviera aburrida. Mi madre estaba sentada a su lado, el rostro tenso e inescrutable. Ninguna me saludó. Asentí una vez, luego tomé asiento al otro lado de la sala, cerca de la ventana. La recepcionista me ofreció agua. Acepté. Mi hermana la rechazó con un gesto de la mano, luego me miró con una sonrisa burlona. «Lista para tu gran momento», dijo en voz baja, demasiado baja para que alguien más escuchara. La miré a los ojos y no dije nada. Porque no tenía idea de qué tipo de momento sería este. Cuando el abogado finalmente nos llamó, la sala se sintió más pequeña de lo que imaginaba. Solo una mesa larga, algunas sillas de cuero y el peso de conversaciones inconclusas. Carraspeó, se acomodó las gafas y comenzó. «Quiero agradecerles a todas por venir. Como saben, su padre dejó instrucciones específicas respecto a la lectura de su último testamento. Este documento fue actualizado y notariado 6 meses antes de su fallecimiento, y he revisado su contenido con la supervisión legal correspondiente». Mi hermana se movió en su asiento, su pie rebotando ligeramente. Mi madre se recostó, los brazos cruzados. Él continuó, sereno y preciso. «El testamento es directo. Contiene una carta introductoria y luego la división de los bienes». Sacó una hoja doblada de una carpeta marcada como copia final y leyó en voz alta. «Para mi familia. Puede que se sorprendan por lo que sigue. Espero que también lo comprendan. El amor no siempre es ruidoso. No siempre aparece en las fiestas o en los álbumes de fotos. A veces, vive en los rincones silenciosos del cuidado, de la presencia, de la lealtad inquebrantable. A mi constante, gracias por sostenerme cuando ya no podía mantenerme en pie». No respiré. El abogado hizo una pausa por un momento, luego comenzó a enumerar las asignaciones. «A mi hija mayor, le dejo la casa en el 214 de Grayson Lane, en plena propiedad, junto con toda la tierra, propiedad y mobiliario que la acompaña». La boca de mi hermana se abrió. Se enderezó, parpadeando. A ella también le corresponden los fondos de la cuenta de ahorros conjunta en Brickstown Bank, y todos los reembolsos médicos restantes, para ser distribuidos a su discreción. Hubo un silencio en la sala que se volvió espeso. Las manos de mi madre se apretaron en su regazo. «A mi hija menor, le dejo los álbumes de fotos familiares y una carta personal». Mi hermana se puso roja, su voz se quebró en el aire como un plato caído. Esto debe ser un error». El abogado, sin perder el ritmo, tomó otra carpeta. «Le aseguro que no lo es. El documento está firmado, presenciado y es legalmente vinculante». Ella se volvió hacia mí, el rostro retorcido. «¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste escribir?» La miré a los ojos y no pestañeé. No le hice escribir nada. Solo, estuve allí. Mi madre finalmente habló. Su voz era pequeña, temblorosa. «¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso?» La miré, y por primera vez, dejé que la verdad saliera sin suavizarla. «Porque me quedé. Porque no me fui cuando fue difícil. Porque él sabía quién lo veía cuando las luces estaban apagadas y venía el dolor». El abogado me entregó un segundo sobre. «Esta es su carta. Quería que la leyeras a tu tiempo». Lo acepté con ambas manos, con reverencia. Mi hermana se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. «Esto es una broma. Él no. Él nunca me dejaría fuera». «No lo hizo», dijo el abogado, con voz calmada. «Simplemente eligió dónde viviría su legado». Ella salió furiosa, los tacones resonando por el pasillo como aplausos mal colocados. Mi madre permaneció sentada por un largo rato, luego desvió la mirada.
Sostuve el sobre en mis manos y susurré para mí. Él me eligió, no porque lo pedí, sino porque nunca me fui. Y de pronto, recordé algo que él dijo una vez, años antes del diagnóstico. Estábamos reparando un escalón roto, el sol pesado sobre nuestras espaldas. Me había mirado y dicho. A ella la criaron para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. En ese momento, no entendí lo que quería decir. Ahora sí. Los papeles estaban firmados, la sala vacía, y su risa silenciada. Ya no era solo extra, era la heredera. Y al salir nuevamente al mundo, más allá de esa sala de juntas, la casa esperaba a que su guardiana volviera a casa. La mañana después de la lectura del testamento, la casa se sentía diferente. No más silenciosa, solo honesta. El tipo de silencio que ya no oculta cosas. Mi madre permanecía arriba, fingiendo dormir. Mi hermana no había regresado. Su habitación, antes llena de bolsas de compras y maletas, ahora estaba quieta, como un escenario después de que cae el telón. Preparé té. Me moví despacio. Dejé que el silencio subiera. Y entonces abrí el segundo sobre. Estaba escrito a mano. Doblado con cuidado. Mi nombre estaba en el exterior, curvado con su caligrafía familiar. Dentro, la carta decía. Mi Constante. Si esto está en tus manos, entonces ya me he ido. Pero necesito que escuches esto, no te dejé la casa por lástima. Te la dejé porque la construiste conmigo, cada momento en que apareciste, cada pequeño acto de amor, cada vez que contuviste el aliento y te quedaste. Ellas vieron la casa como un premio. Tú la viste como un hogar. Perdóname por los años en que dejé que hablaran por encima de ti. Ahora te veo. Y esto es mi gracias. Presioné la carta contra mi pecho. Durante mucho tiempo, no me moví. Y luego, lo hice. Tomé el diario, la gardenia enmarcada y la carta, y los coloqué todos sobre la repisa. Luego caminé por cada habitación. Despacio. Como una cuidadora reclamando cada rincón de su memoria. Entré al estudio al final. El cajón del diario, el que solía atascarse, se abrió como si hubiera estado esperando. Dentro, lo encontré, la escritura original. Firmada. Fechada. 3 meses antes de su última hospitalización. También había una copia de un talonario de cheque, grande. Significativo. La cuenta había estado a mi nombre todo el tiempo. Un ahorro que él había construido en silencio durante los años. Nunca tocado. Nunca mencionado. Lo había planeado mucho antes de los días finales. Los había observado. Y me había elegido a mí. Esa tarde, recibí una llamada de un primo. Aparentemente, mi hermana había intentado decirle a la gente que el testamento era falso. Que yo lo había manipulado. Que nuestro padre estaba confundido en sus últimos meses. Pero nada se sostuvo. Porque el abogado fue claro. Los documentos eran sólidos. Y lo más importante, mi silencio hizo que la gente sintiera curiosidad. Comenzaron a hacer preguntas. A recordar cosas. ¿Quién había estado en el hospital? ¿Quién vivía en la casa? ¿Quién pagó los servicios cuando se rompió el refrigerador el otoño pasado? Todo apuntaba hacia mí. Una por una, las ilusiones cayeron. Para el fin de semana, mi hermana volvió. Entró por la puerta trasera, el rostro pálido, el maquillaje deshecho. No dijo hola. Caminó directamente a la sala. ¿De verdad lo hiciste?, susurró. No respondí. Simplemente coloqué otra gardenia enmarcada sobre la mesa. Pudiste haberlo compartido. Pudiste haberlo dividido. La miré. ¿Y qué habrías compartido tú conmigo? No tuvo respuesta. Solo lágrimas que llegaron demasiado tarde, con forma de arrepentimiento pero teñidas de sorpresa. Le dije a todos que lo falsificaste. Pero nadie me cree. Asentí lentamente. Eso es porque recuerdan quién se quedó. Luego, sin decir una palabra más, caminé más allá de ella hacia el estudio. La luz del sol iluminó la escritura enmarcada. Por primera vez en años, la habitación se sintió cálida. Abrí la ventana. Dejé entrar el aire. Dejé ir el pasado. Y cuando me di la vuelta, ella se había ido.
Más tarde ese día, recibí un mensaje del abogado. El documento final había sido registrado públicamente. La casa era legal y permanentemente mía. Cada centímetro. Cada ladrillo. Ella podía impugnarlo. Pero perdería. Porque la evidencia era hermética. Porque la verdad ya era demasiado fuerte para ignorarse. Y porque el silencio que una vez llevé como vergüenza se había convertido en corona. Se rieron cuando planté gardenias. Me llamaron exagerada cuando lloré. Me vieron cargar el peso de los días de agonía y aún así pasaron junto a mí como si fuera un mueble. Pero cuando se desplegaron los papeles, y la tinta contenía solo mi nombre, recordaron. Recordaron a quien había pertenecido siempre esta casa. Una semana después de que se finalizó el testamento, salieron las invitaciones. No tarjetas formales. Solo un mensaje, silencioso, respetuoso, claro. Una cena de homenaje para nuestro padre. En la casa. Organizada por mí. Mantuve la lista de invitados pequeña. Solo familia, vecinos antiguos, algunos de sus viejos amigos de la planta. Gente que conocía los años antes de la cama del hospital. Gente que recordaba las manos que construyeron estantes, arreglaron cables, tallaron placas de madera para buzones que nadie nunca agradeció. Mi madre aceptó venir, pero dijo poco. Mi hermana no respondió en absoluto. Pero sabía que aparecería. No porque quisiera honrarlo, sino porque los ojos públicos eran diferentes. Y aún creía que le quedaba un papel por interpretar. La casa estaba impecable esa noche. No reluciente, amada. Cociné su comida favorita, pollo asado simple, ajo rostizado, maíz dulce del terreno trasero. Llevaba un vestido que una vez dijo que me hacía parecerme a mi abuela. Sin maquillaje. Cabello recogido. Una sola gardenia prendida en el cuello. A medida que llegaban los invitados, los recibía con suavidad. Dejé que hablaran en tonos de memoria, con historias suaves. Caminaron por la casa lentamente, tocando paredes, maravillándose con fotos que recordaban, algunas que nunca habían visto. Cuando vieron el diario de la gardenia sobre la mesa, muchos se detuvieron. Incluso mi tío se emocionó al leer una de las notas guardadas dentro. De verdad te amaba, dijo. Yo también lo amaba, respondí. Y entonces, ella llegó. Mi hermana entró tarde, envuelta en seda azul marino, los labios pintados con esfuerzo. La sala se silenció un poco. No por admiración, sino por duda. Miró alrededor como intentando medir lo que se le había quitado. Pero no era pérdida lo que la rodeaba. Era ausencia. El tipo de ausencia que creas cuando olvidas quién era alguien en sus momentos más silenciosos. Se acercó a mi madre, quien le ofreció un leve asentimiento. Luego se dirigió hacia mí. ¿Tú organizaste todo esto?, preguntó, con los ojos recorriendo la sala. Sí. ¿Para él? Para todos nosotros. Pero sobre todo, para él. Volvió a mirar a su alrededor, notando claramente quién había venido, y quien ahora estaba más lejos de ella que antes. De verdad te encanta ser el centro de atención, murmuró. Incliné levemente la cabeza. No. Solo dejé de esconderme en la oscuridad. Entrecerró los ojos, como buscando a la hermana que una vez conoció, la que se encogía, la que pedía disculpas, la que desaparecía cuando la sala se llenaba. Pero yo ya había superado esa forma. Y ella no podía volver a encogerme dentro de ella. La cena comenzó con un momento de silencio. Luego me puse de pie, brevemente, y leí una de las notas finales de mi padre. Era breve. Solo 12 palabras. Gracias por verme antes de que el mundo apagara sus luces. La mesa permaneció inmóvil. Luego vinieron aplausos suaves, asentimientos, lágrimas. No por mí. Por él. Los ojos de mi hermana brillaban, pero no con dolor. Con realización. Ya no era el centro. Era una invitada en la casa que alguna vez pensó que llevaría su nombre. Después de la cena, saqué una pequeña caja de madera. Dentro estaban sus gemelos, una foto de él en su taller y una copia de la carta final. Pensé que algunos de ustedes querrían leer esto, dije. La gente se acercó lentamente. En silencio. Pasaban la carta como si fuera escritura sagrada, dedos suaves trazando viejas verdades. Cuando mi hermana finalmente extendió la mano,
La vi detenerse a la mitad. No la leyó. Solo cruzó las manos en su regazo y desvió la mirada. La noche no terminó con fuegos artificiales. No hubo discursos. No hubo brindis final. Pero cuando se fueron, cada par de ojos se encontró con los míos con algo nuevo, reconocimiento. Y ella salió sin decir adiós. Porque sabía lo que venía. El mañana no era solo una mañana. Era ajuste de cuentas. A la mañana siguiente, coloqué el sobrefinal sobre la mesa del comedor. Color crema. Sin sellar. Pesado de consecuencia silenciosa. Era el momento. El abogado había ofrecido enviar la escritura final y la confirmación de fondos por correo, pero pedí entrega en persona. No por drama, por dignidad. Algunas verdades merecen una habitación. Invité solo a 5 personas para presenciarlo. Círculo pequeño. Caras de confianza. Nadie que usara máscaras. Cuando mi hermana llegó, tarde otra vez, como siempre, venía vestida como alguien que esperaba hablar. Tacones sonando. Ojos escaneando. Traía una nueva carpeta bajo el brazo, probablemente llena de alegatos desesperados, fotos viejas, argumentos que esperaba que sonaran más fuerte que los hechos. Pero al entrar en la habitación y ver quién ya estaba sentado, nuestro tío, el vecino que ayudó a papá a construir el cobertizo, el abogado, su postura cambió. Sutil. Pero visible. Esta ya no era su escena. Ya no. El abogado se puso de pie, con las gafas bajas en la nariz, y nos habló con sencillez. Estamos aquí para completar el registro público de la distribución del patrimonio del señor Fielder. La entrega de hoy incluye la escritura registrada, la transferencia formal del título, y la verificación de la liberación de fondos. Se volvió hacia mí. ¿Tienes la gardenia? Asentí y le entregué la flor enmarcada. No era legalmente necesario. Pero era lo que mi padre pidió. Había escrito en una de sus cartas finales. Cuando te entreguen la casa, deja que vean lo que creció en el silencio. El abogado colocó la gardenia en el centro de la mesa. Luego, con solemnidad, puso la escritura a su lado. Mecanografiada. Sellada. Estampada. Mi nombre. Solo el mío. La sala quedó en silencio. Hasta que ella lo rompió. Esto es, performativo, dijo mi hermana, con la voz tensa. Estás intentando humillarme. La miré más tiempo que antes. Y hablé suavemente. No. Estoy intentando honrarlo. Su mandíbula se tensó. Pudiste habérmelo dicho en privado. Lo hice. Te negaste a escucharlo. Rió una vez, vacía. ¿De verdad crees que esto te hace mejor que yo? No, dije. Solo diferente. Luego me puse de pie. Y la sala, casi al unísono, se inclinó hacia adelante. No levanté la voz. No señalé con el dedo. Ni siquiera la miré cuando hablé. Me volví hacia la gardenia y dije. Una vez me dijo que esta casa se sostenía con manos que nadie veía. Que cuidar no es glamoroso. No es un espectáculo. Es una decisión que tomas cada mañana, en silencio, invisiblemente, con constancia. Yo tomé esa decisión. No para ser recompensada. Sino porque el amor me hizo constante. Me giré hacia el abogado. ¿Es oficial? Asintió. A partir de hoy, 14 de julio, la propiedad en el 214 de Grayson Lane es tuya. Me senté. Silencio. Hasta que, desde el otro extremo de la sala, el vecino, el señor Hawkins, comenzó a aplaudir. Una vez. Luego 2. Después se unieron más. Aplausos suaves, lentos, que no eran por espectáculo, sino por verdad. Ella los miró. Luego a mí. Luego a sus propias manos. El silencio volvió. Esta vez, era suyo. Me levanté de nuevo, caminé hacia la ventana y la abrí de par en par. El arbusto de gardenia afuera volvía a florecer. Una sola flor blanca miraba al cielo. Me volví hacia la sala. Voy a restaurar el jardín, dije. Él quería que creciera. Mi hermana parpadeó rápido. ¿Eso es todo?, preguntó. La miré por última vez. Sí. Eso es todo.
y así, los aplausos se detuvieron. Pero el momento permaneció. Viral. Final. Innegable. A ella la aplaudían. Pero cuando yo me levanté, guardaron silencio. Porque vieron lo que ella nunca vio. Yo no necesitaba un reflector. Yo era la raíz. Y las raíces no gritan, sostienen toda la casa. ¿Alguna vez has visto a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Los aplausos se desvanecieron, pero el eco quedó. Mucho después de que se empujaron las sillas y los documentos fueron entregados con cuidado, el silencio se extendió. No incómodo, solo lleno. Como una casa después de que se van los invitados, y finalmente puedes escucharte pensar. Mi hermana permaneció sentada, las manos demasiado apretadas en su regazo. Abrió la boca una vez, luego la cerró. No le quedaba nada por decir que no sonara a desesperación. El señor Hawkins me hizo un leve gesto antes de salir. Se detuvo en la puerta, miró hacia ella, y dijo suavemente. Él estaba orgulloso de ti. Una vez me dijo, eras la única en quien confiaba para terminar lo que él comenzó. Luego salió, dejando el aire cargado de verdad. Mi madre se levantó lentamente, los hombros caídos hacia adelante. Pasó junto a mí sin decir palabra, pero sus ojos parpadearon. Algo entre reconocimiento y rendición. Había criado a 2 hijas, pero solo una se quedó a través del fuego. El abogado me entregó el sobre con el título finalizado. Lo sostuve con ambas manos, sólido, real, innegable. Una vez que la sala se despejó, mi hermana seguía en su silla. Quietud. Rígida. Una estatua tallada en incredulidad. ¿Crees que ganaste?, dijo al fin, con la voz despojada de arrogancia, pero no de herida. Pero perdiste todo lo demás. Me senté frente a ella. No, dije con suavidad. Solo dejé de fingir que tenía algo que perder. Sus ojos se llenaron, no de luto, sino de exposición. Durante años, había construido su mundo sobre suposiciones. Aplausos. Apariencias. Ahora era ella quien quedaba fuera del escenario. Podría pelear esto, susurró, casi para sí misma. Podrías, acepté. Pero la ley no está de tu lado. Y tampoco la memoria. Me miró, confundida. La gente recuerda, dije. No las cenas ni los discursos. Recuerda quién estuvo. Quién se quedó cuando el trabajo se volvió desordenado. Quien dobló cobijas, pagó facturas y se sentó en el silencio. Se levantó lentamente, como si sus piernas ya no le tuvieran confianza. Esto no es justo. No se supone que sea justo, dije, poniéndome también de pie. Se supone que sea verdad. Tomó su carpeta, aún cerrada, y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió una vez más. Disfruta tu casa, dijo, con amargura en cada palabra. Veamos qué te da. Miré la repisa, donde estaba la gardenia. Ya me dio paz. Se fue. Y así, el aire se volvió más ligero. Las habitaciones parecían más altas. Las paredes, más brillantes. El suelo, más firme. Caminé sola por la casa esa tarde, tocando los bordes de los recuerdos. Las escaleras donde me enseñó a cambiar una bombilla. La esquina donde solía sentarse con su café de la mañana, silbando suavemente. La puerta trasera que nunca arregló del todo. Cada habitación decía su nombre, y ahora, el mío. No necesitaba aplausos. Tenía la escritura. Tenía el silencio. Tenía la verdad. Ella se fue sosteniendo papeles que creyó que la protegerían. Pero lo que dejó atrás fue más fuerte, la ausencia de fe, el colapso de la ilusión. Y en esa quietud, encontré algo mejor que la victoria. Encontré que ya no necesitaba explicar. Los días que siguieron fueron los más silenciosos que jamás había conocido. No vacíos, sino serenos. Como una herida después de formar costra. Como la primera mañana tras una larga enfermedad, cuando por fin vuelves a saborear tu respiración. Ahora caminaba descalza por la casa. Ya no pisando con cuidado. Ya no haciendo espacio para personas que nunca hicieron espacio para mí. Abría ventanas. Ponía sus discos. Encendía velas sin razón alguna. La gardenia enmarcada permanecía en la repisa.
El diario descansaba abierto sobre la mesa, con una nota distinta revelada cada mañana como escritura sagrada. Él había escrito cientos de pequeñas cosas con los años, algunas solo frases. Una decía: la verdad camina más lento, pero nunca olvida el camino a casa. Mi hermana envió un mensaje 2 días después de la lectura. Necesito hablar. Por favor. Lo miré. No con rabia, sino con distancia. Como mirar una vieja fotografía que ya no se siente dentro. No respondí. Un día después, dejó un mensaje de voz. Esta vez, con lágrimas. Palabras temblorosas. Yo solo, me tomó por sorpresa. Pensé que ambas estábamos sufriendo. No sabía que él se sentía así. Debía haber hecho más. No quise dejarlo todo en tus manos. Solo pensé que él siempre haría espacio para las dos. Ahí estaba. El error no dicho, ella pensó que la herencia era automática. Creyó que la presencia podía fingirse en fotografías y arreglarse con elogios póstumos. Pero el duelo conoce la diferencia entre actuación y entrega. Escuché el mensaje una vez, luego lo eliminé. Volvió a llamar más tarde esa semana. Esta vez, dejé que sonara. Ya no necesitaba que ella me viera. Ahora yo me veía a mí misma. Y eso era suficiente. Mi madre se quedó en la casa otro mes. Casi no hablamos. Se movía por las habitaciones como huésped en un hotel donde el papel tapiz le resultaba demasiado familiar. Le cocinaba. Dejaba los platos sobre la mesa. Ella los comía en silencio y nunca decía gracias. Una mañana, se sentó a la mesa y me miró durante un largo rato. Luego preguntó, sin emoción: ¿por qué no me dejó nada? Serví mi té y no respondí al principio. Luego la miré y respondí con honestidad. Tal vez sí lo hizo. Solo que no por escrito. Miró sus manos. No respondió. 3 días después, hizo su maleta y se fue. Sin nota. Sin anuncio. Solo ausencia. No lloré. No supliqué. Doblé las sábanas, abrí las ventanas, y puse una flor fresca en el florero del pasillo. La casa respiró mejor desde entonces. Empecé a notar las pequeñas reparaciones que él nunca terminó. Grietas en las tablas del suelo, bisagras que chirriaban, rincones que necesitaban pintura. Y comencé a arreglarlas, una por una. No por obligación. Sino por amor. Porque esta casa ya no era solo mía. Era un legado. Un monumento silencioso al trabajo invisible que sostiene todo. A veces, por la noche, me sentaba en la sala con una taza de té y leía el diario en voz alta. Para nadie. Y para él. Porque en ese silencio, él seguía aquí. En las vetas de las paredes. En el aroma de la gardenia junto a la puerta. En la firmeza que por fin había encontrado dentro de mí. Ella intentó volver con textos y lágrimas, con ecos de la infancia y promesas de cambio. Pero yo ya había salido de la sala de espera. Ya no necesitaba ser elegida. Ya me había elegido a mí misma. Han pasado 7 meses desde la lectura del testamento. Las estaciones cambiaron en silencio, primera escarcha en el jardín, luego la luz del sol extendiéndose más allá del porche. Ahora, las gardenias vuelven a florecer. Esta vez, no las prenso en diarios. Las dejo vivir en floreros de vidrio y a lo largo de los alféizares, recordatorios suaves de que algunas cosas no necesitan ser conservadas para probar que importaron. La casa ya no guarda tensión en sus esquinas. Ahora respira. Ventanas abiertas. Música suave. El viejo tocadiscos de papá tarareando como un amigo de siempre. A veces me siento junto a la chimenea y pienso en lo pequeño que fue realmente el conflicto, comparado con el peso que solía cargar en silencio. Recuerdo cada momento en que me despreció. Cada vez que puso los ojos en blanco. Cada eres demasiado. Cada insulto disfrazado de broma. Y recuerdo la quietud que elegí en lugar de gritar de vuelta. Durante mucho tiempo, pensé que el silencio era debilidad. Que no reaccionar me hacía invisible. Pero ahora entiendo. El silencio era fuerza. Me dio espacio para observar, para entender, para prepararme. El mundo te enseña que ser ruidosa es tener poder. Que quienes ocupan espacios son quienes ganan. Pero yo construí este hogar en el silencio.
Alimenté a mi padre con manos calladas. Pagué cuentas sin recibos. Doblé el duelo entre sábanas limpias y tendí camas por las que nadie me dio las gracias. Y cuando llegó el momento, no fue el volumen lo que escribió mi nombre en la escritura. Fue la presencia. Hoy, dirijo un pequeño negocio desde el estudio, su estudio. Vendo diarios encuadernados a mano, papelería con gardenias prensadas y paquetes personalizados para cuidadores. No es ostentoso. Pero es honesto. La gente me escribe. Me cuentan sus historias, sobre la familia, sobre ser ignorados, sobre sostener el peso cuando nadie más lo haría. Y yo respondo. Siempre. Porque sé lo que significa sentirse borrada. Esta primavera planté 3 arbustos más de gardenias. Uno para él. Uno para mí. Uno para quien venga después. No sé si alguna vez podré perdonarlas del todo. Pero sé esto. Ya no espero sus palabras. Ahora tengo las mías. Las que están escritas con tinta. Las que están enmarcadas en paredes. Las que están arraigadas en escrituras y sobresellados. A veces, la gente todavía me llama exagerada. Ahora sonrío. Porque tienen razón. Di más de lo que dieron. Amé con más fuerza. Me quedé más tiempo. Aguanté más profundo. Y eso fue lo que me hizo heredera. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, debes saber esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. Si esta historia te encontró en un momento de silencio, si removió algo que llevas en silencio, entonces espero que sepas. Tu quietud no es vacío. Es prueba de todo lo que has soportado sin aplausos. Somos muchas. Las que cocinamos cada comida y nunca fuimos mencionadas. Las que pagamos cuentas tras bambalinas. Las que fuimos llamadas demasiado sensibles por simplemente notar lo que otros ignoraban. Esta historia no fue sobre venganza. Fue sobre memoria. De una hija que se quedó. De un padre que finalmente la vio. De una casa que se negó a olvidar quien la sostuvo en pie. Y si alguna vez te han llamado exagerada, por amar demasiado, por cuidar demasiado, por notar lo que otros pasan por alto, lleva esa palabra como una medalla. Porque exagerada significa que diste lo que otros no quisieron. Tiempo. Paciencia. Presencia. Y a veces, eso es lo que escribe tu nombre donde nadie lo esperaba. Así que si aún cargas con un dolor callado, si tu nombre quedó fuera de la lista, del brindis, del testamento, por favor recuerda, no estás olvidada. Hay fuerza en tu forma de amar. Hay poder en la forma en que te quedas. Y un día, ese poder hablará de una forma que nadie podrá borrar. Gracias por estar aquí. Por escuchar. Por recordar que no toda justicia es ruidosa, y que no todos los héroes necesitan gritar. Si te gustaría leer más historias de justicia poética, de mujeres que se levantan con gracia y verdad, de marginadas que recuperan lo que siempre fue suyo, suscríbete a este canal. Contamos las historias que nunca debiste escuchar. Y los finales que nunca vieron venir. Porque las que llamaron exageradas son, a menudo, las que lo construyeron todo.